En el ya muy lejano 1988, conocí a Sergio Negrete Cárdenas. Hoy usted lo puede seguir a @econocafka, que además es un dios de las redes sociales en materia económica. Él estaba terminando de estudiar economía en el ITAM y yo estaba terminando de estudiar periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Comenzamos juntos en El Economista y a él le debo, lo digo públicamente, gran parte de mis fundamentos en materia económica. Mi querido Sergio, qué gusto saludarte. David, es un gusto enorme y son muchos años, como has dicho, y no quiero que el auditorio se quede con esa idea de todo lo que tú has aprendido, pero te agradezco mucho. Fíjate, hablas ya ahora sí ya tomaste, eres profesor del ITESO, eres doctor en economía y profesor del ITESO. Ya, hablas ya todo como maestro, fíjate. Oye, Trato un poquito. Mi querido Sergio, hoy veía un tuit tuyo donde es una referencia muy interesante entre el manejo de la tasa de interés. Explícale a la gente, dale una clase a la gente y su relación con la inflación. Y mira, es muy sencillo y tú lo sabes. Y el Banco de México, que por suerte es autónomo, toma sus decisiones sin tener que consultar a nadie, incluyendo obviamente ni al secretario de Hacienda ni al presidente Peña, determinó no mover la tasa de interés. Está relativamente elevada, 7%. No es nada comparado con lo que tú y yo vivimos en los 80, por supuesto, pero para la gente de hoy, pues es elevada porque estaba en 3% a fines de 2015. La han ido subiendo, ha ido pegando en los créditos automotrices, en los hipotecarios, ha ido afectando. Y ese es el objetivo, por triste que suene o paradójico que suene, que la gente en estos momentos compre un poco menos, invierta menos y ahorre más, porque es más atractivo ahorrar. Entonces hay menos dinero en la economía, menos actividad económica de consumo, de producción, por desgracia se puede decir, pero es que se busca que la inflación baje en consecuencia, como hay menos dinero, hay menos compra, y que la inflación vaya a la baja, que este año ha dado un subidón, en parte por los gasolinazos, en parte por productos agrícolas, y entonces, bueno, la tasa de interés busca en ese sentido mover la inflación en cierta dirección, y en este caso, bueno, claramente a la baja. A ver, y explícale a la gente, porque estamos viendo un fenómeno curioso y un fenómeno que no se había vivido últimamente. Que la gente se empieza a preocupar por los efectos negativos, se empiezan a sentir efectos negativos de la inflación. Hablabas un poco de las tasas de interés, la disminución de la venta de automóviles, especialmente compactos y subcompactos del mes pasado. Tiene que ver con que la inflación se ha mantenido alta y por qué es tan relevante en este contexto. Se ha mantenido alta debido, bueno, todos los efectos secundarios del gasolinazo, subidas importantes en alimentos. Esto nos golpea a todos. Lo que la gente se está dando cuenta es que la inflación te golpea. ¿Por qué? Porque cuando suban mi sueldo, pues lo irán a subir 3, 4, no creo que llegue al 5% de aumento. ¿Qué significa eso? Pues que voy a salir perdiendo este año, porque la inflación ahorita en este momento está en 6.3. Entonces mi poder adquisitivo con respecto a todos los bienes y servicios habrá disminuido, como decimos en términos reales, y entonces en ese sentido, pues la gente está dándose cuenta plena del impacto que esto está teniendo, y por eso es importante, pues, se baje de nuevo a los niveles que estábamos ya acostumbrados, entre 3,5%. Y hay que destacar otra cosa aquí, que el tema de la discusión del salario mínimo es un tema que también pone en evidencia la importancia de disminuir la inflación. Hoy el propio gobernador de Banco de México, Carstens, decía que sí hay que aumentar el salario mínimo, pero que se debe hacer de una manera prudente y de una manera adecuada, porque por el otro lado está la visión populista de Coparmex, que hay que subirlo porque es justo, y que la línea de pobreza de Coneval, que lo que terminaría generando mucho más daño que beneficios a las personas y en particular a los de bajos ingresos, porque los ricos se van a hacer más ricos si hay un repunte inflacionario. Por supuesto, pero aparte hay otro punto importantísimo que yo creo que no sabe la Coparmex. Yo no doy crédito de lo que trae la Coparmex, porque la Coparmex está llena de empresarios, que es fabuloso, y si quieren subir los salarios, pues no tienen que pedir que nadie los suba por ellos. No entiendo por qué simplemente no exhortan a sus agremiados de la Coparmex a que suban los sueldos
independientemente de los niveles que ellos manejen, y pues si pueden hacerlo, pues maravilloso. Pero no, andan con el salario mínimo. ¿Sabes cuánta gente gana oficialmente el salario mínimo registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Alrededor de 12,500 personas en todo México. Bueno, Esto es... a ver, pero la cifra que yo tengo es que es el 1% del padrón. No, es 0,06% de todos los que están registrados en el IMSS. Luego te mando las cifras, con mucho gusto. Las cifras actuales, sí eran más elevadas, pero han ido moviéndose a estratos superiores, sigan siendo bajísimos, por favor. Yo no quiero que tu auditorio, interprete que yo diga que los salarios en México están subiendo. No, pero con salario mínimo registrados... Pero son muy poco. Sí están subiendo, pero es muy poco dinero. Sí, poquísimos. Nadie gana el salario mínimo. Tú pregunta en donde quieras, a donde te lleven tus viajes. En México, ¿quién gana 80 pesos diarios? Por suerte, nadie. Aún así, los salarios son muy bajos, por supuesto. Pero nadie te va a trabajar por 80 pesos al día. Los que están de hecho registrados, esos pocos miles, están aparte con comisiones, con propinas. Son la gente que gana por fuera y la tienen registrada con el mínimo. Nadie en este país gana el mínimo y por lo tanto subir el mínimo es absolutamente inútil. Si lo desaparecieran mañana el salario mínimo, no pasaba absolutamente nada en este país, porque nadie afortunadamente lo gana, pero están obsesionados, la Coparmex por aquí, el gobernador Mancera por allá, con que hay que subir el salario mínimo. No afecta absolutamente a nadie. Pero ahí hay un punto, Sergio, y por una industria como la que yo participo, en la industria de la televisión. El contrato ley de la industria de la televisión dice que el aumento al salario de los trabajadores, sin que haya revisión, es del doble del salario mínimo. Entonces sí generas una serie de efectos negativos en el resto de la economía. Ahí sí, se llama el efecto faro o efecto contagio. Que habría que explicarle a los del PRD que tenía que ver cuando era unidad de cuenta, pero se sigue el efecto faro en las revisiones salariales de los contratos ley y de muchos contratos colectivos. Y ahí le pegaste el clavo. Ese es el miedo de Agustín Carstens. El miedo del gobernador que está a punto de dejar el Banco de México es ese, es decir, que un aumento excesivo, llamémosle, no sé, 10%, 15%, dices, bueno, ¿qué más da? Exactamente, ¿qué más da si nadie lo gana? Porque entonces mucha gente va a demandar un aumento similar y ahí sí viene un efecto negativo como tú estás apuntando precisamente. Ahora bien, ¿qué deberíamos esperar en materia de control de la inflación y en materia de cómo va a continuar la política monetaria? Yo no tengo duda, supongo que tú tienes más o menos la misma información, que Alejandro Díaz de León va a ser el siguiente gobernador de Banco de México. ¿Cómo estimas que se maneje la política monetaria en el siguiente año? Yo espero que sea Díaz de León. No, tú manejas mucho mejor información que yo, ya quisiera yo tener tus contactos. Pero, ¿qué es lo que haría cualquier gobernador competente? No dudo que Díaz de León lo fuera, igual que cualquier otro de los subgobernadores. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mantener a toda costa el objetivo de 3% de inflación, más o menos un punto porcentual. Sabemos que es una banda la que maneja Banco de México, y en consecuencia no va a bajar las tasas de interés hasta que tenga mucha seguridad de que la inflación va plenamente a la baja. Ahorita, ¿qué la hace peligrar? Pues peculiarmente, pues el señor Trump, con sus rollos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que si se sale, que si no, y que nos está golpeando al peso. Y si golpeas al peso, pues le pegas a la inflación. Entonces, hasta que eso se tranquilice y la incertidumbre desaparezca, vamos a tener tasas de interés relativamente elevadas, y ya en algún momento el nuevo gobernador, por ejemplo Alejandro Díaz de León, ya la podrá empezar a llevar a la baja las tasas. Mientras tanto, no es posible. Por desgracia no se va a poder, aunque la inflación, hay que decirlo, en enero va a empezar una baja importante, porque el efecto gasolinazo, llamémosle, que empezó en enero, pues se va a desaparecer, va a salirse del cálculo porque ya habrá pasado un año. Eso podría ser hasta más de un punto, ¿eh? Sí, así facilísimo, por supuesto. Va a ser un bajón importante, a menos que hubiera otro gasolinazo. Hay que aclararlo, pero además no se daría porque ya se sigue usando esta misma fórmula que inventó Messmacher de ir suavizando modulando el IEPS a las gasolinas, y yo no vería que los precios de las gasolinas tengan, o sea, por la parte del gobierno no, porque la liberación sigue bien y sigue funcionando.
Sí, entonces si no hay otro chipotazo, otro golpe vía gasolina, entonces efectivamente, como dices, empieza una baja inflacionaria que cuando ya se consolide, entonces sí ya permitiría que las tasas empiecen a bajar. No al nivel de 2015, no a ese 3%, pero bueno, poco a poco, y entonces, bueno, va reactivando la economía, por supuesto, va reactivando el consumo, reactivando Aunque los préstamos. se ve que hay una disminución de la demanda, ¿no, Sergio? Sí, sí, por supuesto. Resultado de la tasa de interés, resultado de la política fiscal, que también están apretando un poco, y resultado de la incertidumbre que estamos teniendo en cada momento, tanto en la vía interna, pero sobre todo ahora en la externa con el señor Trump. ¿Tú cómo verías el cierre de año en materia de inflación? Yo lo que te diría es que va a acabar más o menos 5.5% por ahí el cierre de este año. Pero Seis, reitero, digamos. sí, alrededor de 6. Ahorita anda en 6.3. Estamos en noviembre. Sí, o sea, sí, alrededor de 6. Más bien, tienes toda la razón ahí. Pero con la baja a partir de enero. Sí, no, en enero va a haber un desplome. Mi querido Sergio Negrete, siempre es un placer platicar contigo, siempre es un placer leerte en Twitter, porque tú haces cosas importantes en Twitter. Te mando un abrazo con todo mi cariño Muy fuerte abrazo, y una David. amistad ya de 3 décadas. Casi 30 años, exactamente. Un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Te agradezco muchísimo la oportunidad de llegar a ellos por tu medio. Y si lo consideras, ya nosotros ya tenemos 30 años de conocernos. Nos conocimos más o menos por... No, ya para esta época, sí, ya, más o menos nos conocimos como hace 30 años. Te mando un abrazo, mi querido Sergio. Igualmente, David. Cuídate mucho, por favor.